Hago un parate total, porque la verdad, bueno, nosotros lo vemos y quedamos espantados, boquiabiertos, no lo podemos creer, nos genera una angustia enorme. La situación se sabe siempre, y hablamos, y ayer hablé con varios, algunos nos escriben de un montón de santafesinos. Nosotros conocemos santafesinos que están ahí en Israel viviendo historias, voy repasando lo que cuentan los protagonistas, los que vivieron el hecho, los que, bueno, la verdad, una situación muy triste. Natalio Steiner es periodista en Israel. Y bueno, quiero, Natalio, que me cuentes la situación de estas horas, de cómo lo van llevando en base a lo que se vivió con estos ataques de Hamas. Natalio Negro Velázquez de Solplay te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un placer para hablar con ustedes, a pesar de lo duro, lo difícil Sí. del tema que estamos viviendo acá en Israel. Hace 7 meses y medio que estoy viviendo acá en Israel junto a Ujú. una parte de mi familia. Uno veía ante un Estado que tiene tantos conflictos emergentes con vecinos y con sectores terroristas y países como Irán que lo quieren destruir, preveía que naturalmente iba a haber problemas, pero no se podía uno imaginar o vivenciar lo que esto iba a ser. Entonces, Ujú. en este momento, el estado de ánimo nacional ha ido evolucionando. ¿Qué significa esto? Se pasó de la sorpresa y la consternación, del dolor de los 2, 3 primeros días ante la masacre que los terroristas, si se me permite el término, carniceros Ujú. del Hamas ISIS, porque es un comportamiento del ISIS, lo que hemos visto en redes sociales, de los videos, etcétera, etcétera. Se pasó ahora a un sentimiento de unidad nacional muy grande que se manifiesta a través de un apoyo total, absoluto al ejército. Este apoyo se manifiesta en las calles cuando las tropas marchan hacia el frente, en el sur y en el norte. La gente sale a regalarles comida, especialmente que la elaboran, la preparan, la compran. Ujú. Hay puntos y puestos en todas las ciudades del país de recolección de alimentos, de frutas, de golosinas, de rollo de papel, de productos de higiene, todo lo que uno quiera. Hay acompañamiento psicológico para las personas que están alteradas por esta situación, que están viviendo acá en Israel, ni que hablar para aquellos que fueron víctimas de estos atentados y han podido tener la suerte de sobrevivir a estos ataques brutales del terrorismo islamista. Y hoy, hace exactamente un rato, quizás una premisa para Santa Fe, se acaba de conformar, mejor dicho, se tomó la decisión esperada en Israel de la conformación de un gobierno de unidad nacional. Ujú. Es decir, independientemente de las críticas que se hagan al gobierno de turno actual o anteriores, no importa ahora, la mayor parte de los partidos políticos entendieron de que hay que unificarse ante esta emergencia que es la más grave que vive el Estado de Israel desde su creación en 1948 y pasó 7 guerras, pasó 5 conflictos con Hamas Islámico, 2 intifadas, como se las dan llamar, y otros tantos conflictos más y acciones terroristas sin cesar. Este es el clima nacional. Hoy hay una especie de, ¿cómo podríamos llamarlo? No de relajamiento, pero sí de sensación de que se están restañando las heridas, se están mejorando las heridas. Israel va a volver a ser el país que fue en lo que tiene que ver en la lucha contra el terrorismo. Después, cuando todo esto termine, se verá qué es lo que va a pasar respecto a quiénes o cómo han sido las responsabilidades en función de esta situación de Ujú. catástrofe que hasta el momento lleva 1.000 muertos israelíes. 1.000 muertos israelíes. 850 de ellos aproximadamente son civiles y 150 es una cifra redonda, para redondear, Sí, 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 son claro. militares y policías, 41 policías y el resto son 125, 123, 125 militares. Natalio, vos sabés que es como que me robaste una pregunta de lo que te iba a decir, de cuánto hacía que Israel no vivía una situación semejante. Me dijiste desde su conformación, Israel es la más grave que ha tenido. Sí, en el año 1948, exactamente el 14 de mayo del 48, Israel fue invadido por 5 países árabes, más las tropas irregulares Ujú. palestinas que no aceptaban la partición de la tierra y la creación de un Estado palestino y un Estado hebreo a su lado, y pudo, con todos los esfuerzos y las dificultades de un Estado naciente, repeler esa agresión y salir adelante luego de un año y medio de guerra que costó la vida de 6.000 personas. Y tengamos en cuenta que un año y medio de guerra, 6.000 personas, y acá en 4 días murieron 1.000 personas. Ujú. Luego la guerra de 1956 con Egipto, 1967 la famosa guerra de los 6 días, que
costó la vida a 722 personas, la mayoría de ellos soldados israelíes. Estamos hablando de un conflicto que tiene 3 días, 4 días y cobró la vida de 1000 personas. Perdonen que sea tan matemático, pero No, no, es está muy bien, está importante a bien. mí decirlo a ustedes, porque permite tener una dimensión de lo que estamos hablando. Además, este atentado se llevó a cabo en el 50 aniversario de la guerra del Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, el atentado fue el 7 de octubre y esa guerra costó la vida de 2670 y pico de soldados en su mayor parte, cuando acá el mayor peso de muertes lo tienen los civiles. Así que para que tengamos una idea de la magnitud de los conflictos que realmente ahí sufrió Israel, más otras guerras posteriores con el Líbano, guerra del Líbano 1, 2, y las guerras con el Hamas, que son consideradas escaladas militares desde el año 2007 hasta la fecha. Bueno, las imágenes, de los mismos oyentes, nosotros que la hemos visto, increíble. Vos dijiste un Hamas ISIS por su formato, por su ataque, mujeres violadas primero y asesinadas posteriormente, ante un país muy preparado. Siempre que hablamos y hemos tenido entrevistas con otros argentinos viviendo en Israel, en seguridad. ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cómo se llega a una situación de conflicto semejante, no sé si de sorpresa? ¿Cómo fue que se les dio? Muy buena pregunta. La verdad que me la hacen de todos los medios que me llaman, me hacen la misma pregunta, con lo cual es una pregunta más que pertinente. Esa misma pregunta se hace aquí en Israel. Pero quisiera hacerte una aclaración primero, y Ujú. no quiero ser morboso, pero es importante realmente hacerla. Sí, sí. Cuando hablamos de mujeres violadas, que efectivamente fueron violadas, hay que aclarar, en algunos casos también, que además de esa violación, la violación se producía al lado del cadáver de su novio o de su Sí, esposo. sí. Al lado del cadáver de su novio o de su esposo, para que tengamos una magnitud de el sadismo, de la crueldad, de la miserabilidad de esta gente. Y en el caso de algunas mujeres violadas, además de violadas, permanecen secuestradas. Ujú. O sea, sumemos el horror al horror. 3 horrores: la violación, la pérdida de su ser querido y el secuestro de ella misma, o de él, no importa ahora en este momento. Ahora sí, paso al otro tema, pero me resultaba muy importante No, aclararlo. está bien. Además, son imágenes que hemos visto, Natal. La verdad, Sí, lamentablemente la hemos visto, sí. no, por supuesto. Vamos escuchando y viendo testimonios acá en Israel de distintas personas que han sobrevivido a este tipo de ataques. Nos vamos enterando cada vez más de la magnitud, de la crueldad, de la animalidad, y creo que estamos estamos humillando al género animal ante este tipo de cosas. Esto habla muy mal del ser humano, no, por lo menos de ciertos seres humanos que profesan en forma extrema una religión que predica la paz. Volviendo entonces al tema original, que era el tema cómo esto pudo ser posible. Mira, aquí hay varias teorías, ninguna de ellas está, digamos, sometida a una revisión periodística exhaustiva o una investigación militar o política. Esto va a quedar para después de que este conflicto Ujú. termine, como pueda terminar. Estoy escuchando explosiones, pueden ser aviones que pasen por cerca de mi casa también, o helicópteros. Simplemente decirles que si sonara la alarma yo bajaría Claro. rápidamente al refugio. Esto podría llegar a cortarse. Tengan en cuenta esto porque ayer sucedió con otro medio de comunicación. Eh, entonces, acá de todas maneras las hipótesis que se barajan son las siguientes. Primero, desde un punto de vista estratégico, el Hamas cambió completamente su visión. En el último año, año y medio, trató de mostrar un rostro más tranquilo, más pacifista, más aquietado, no involucrado en acciones violentas. Tengamos en cuenta que en la Franja de Gaza hay varias agrupaciones terroristas: el Hamas Islámico, la Yihad Islámica, Brigadas Mártires del Aqsa, hasta una rama del ISIS funcionó, ahora ya no, dentro de la Franja de Gaza. Es decir, tengamos en cuenta eso. Y hace 4 meses atrás, 5 meses atrás, Israel tuvo un enfrentamiento en la Franja de Gaza con la Yihad Islámica, que es el grupo preferido apoyado por Irán, también el Hamas lo es, pero la Yihad Islámica, que es más pequeño, y tuvo un enfrentamiento en donde Israel eliminó a 7 de sus líderes más importantes, ¿sí? En ese Ujú. enfrentamiento el temor era que el Hamas Islámico entrara en batalla, no entró. Esto le permitió ganar, entre comillas, cierta confianza, cierta distensión en la sociedad israelí, en el ejército israelí, en la política israelí,
que empezaron a ver al Hamas como un enemigo con el cual hay que convivir, coexistir, así como se coexiste en la frontera norte con el Hezbollah, que también en este momento está en una situación compleja, pero evidentemente ahora nos damos cuenta que esto fue una estrategia de bajar el voltaje para ocultar una operación terrorista como fue esta, que tiene, y ya fue esto sí confirmado, un año de planificación, entrenamiento y ahora ejecución. Desde lo técnico, la frontera entre Gaza e Israel, hay que tener en cuenta que Gaza tiene 360 kilómetros cuadrados y todo el Estado de Israel es más pequeño que la provincia de Tucumán. Esto es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces se habla con mucha liviandad de territorios sí, territorios no, más provincia de Tucumán, para nuestro país como la Argentina, que es un país inmenso, ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta este tipo de cuestiones. Entonces, la frontera, desde hace 8 o 9 meses entre Gaza e Israel, estaba totalmente preparada con una alambrada doble muy importante, con sensores electrónicos. De hecho, cuando había incidentes y se acercaba gente a la frontera, inmediatamente eran registrados por las cámaras y esas cámaras se emitían a un centro de comando de vigilancia como hay en Buenos Aires o en cualquier lugar donde se toman las chapas de los colectivos, de los autos, las infracciones, lo que fuere, y se veía. Esos centros de control estaban las 24 días de todos los días del año con soldados o soldadas, especialmente soldadas, que cada 2 o 3 horas eran cambiadas de su puesto y tenían la obligación de no sacar la vista de la alambrada. Por eso es que la cámara mandaba la imagen y el sector que ellas tenían que vigilar, 100 metros, 200 metros, estaba controlado por ellas que no tenían, y así estaban entrenadas psicológicamente, para no sacar y levantar la vista a la alambrada. Por eso pequeños incidentes que hubo, hasta una paloma o hasta un perro o hasta alguien que se acercaba a la alambrada y generaba una alarma, iba una patrulla a identificar de qué se trataba. Con lo cual estamos hablando de los sectores más invulnerables, así como la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, o algunos otros sectores difíciles de traspasar, como México, Estados Unidos, u otras zonas fronterizas complejas. No estamos hablando de Río Paraguay, Río Uruguay, claro. que son zonas frágiles, ¿no es cierto? Estamos hablando de una zona que fue construida especialmente para esto, con todo tipo de sensores y todo tipo de patrullas. Lo que se cree aquí con esto, lo que se cree aquí en la Argentina, en Israel, perdón, se cree que tecnológicamente, yo no soy experto en tecnología, tecnológicamente o informáticamente o cibernéticamente, el sistema de alarma fue hackeado, pero además de estar hackeado, fue, ¿cómo diríamos?, enceguecido. Fue enceguecido, como si fuera una tormenta electrónica que cerró durante varios minutos la comunicación, aunque las que vigilaban el sistema de alambradas seguían viendo las imágenes. Pero era como si hubiera sido tomada la pantalla, como lo hemos visto en alguna película, Claro. y hubiera quedado congelada esta cuestión. En esos minutos fatídicos es donde la topadora rompe una parte, se producen 15 rupturas en la alambrada a través de medios explosivos que ya tenían preparados, y ahí es donde se produce la irrupción de las camionetas Toyota que hemos visto, armadas con las ametralladoras antiaéreas, las motocicletas, otros elementos a pie, etcétera, etcétera, y la masacre de, en primer término, los civiles israelíes, en primer término, de los propios centros de vigilancia que acabo de describir, luego de civiles israelíes y un policías israelíes que estaban cerca de la zona y soldados que también estaban en la frontera y que trataban de hacer frente, pero fueron desbordados por un aluvión de 1.000 terroristas que durante los 2 primeros días entraron y vulneraron el Estado de Israel. Hoy la situación en la frontera está totalmente controlada y estabilizada, no está reconstruida, por supuesto, ni una valla ni una cerca, sino que en las zonas donde fue quebrada hay tanques de guerra, hay todo tipo de elementos militares que cierran la brecha con su propia presencia. Y se han restaurado los controles electrónicos, además de los monitoreos habituales a través de helicópteros, drones. Hoy los cielos de la Franja de Gaza están sobrevolados por aviones de guerra, por helicópteros, por drones, por todo tipo de implementos para poder no solamente vigilar las acciones terroristas, sino también recabar información de inteligencia y poder atacar los nudos precisos donde el terrorismo en Gaza todavía es importante y es fuerte, dado que esto estaría indicando el paso previo a una invasión terrestre
que podía producirse entre 24 y 30 horas más, calculo yo, estimadamente. Natalio, te quería consultar porque decías, si suenan las alarmas, yo Sí, me tengo que movilizar hacia otro lugar. ¿Cómo es un sí, día tuyo? sí. Ah, bueno, qué gran pregunta. ¿Cómo es un día mío? Te describo el día de ayer, por ejemplo, que fue todavía mucho más duro que el día de hoy, respecto al tema de que ayer hubo justamente el sonido de una alarma, por segunda vez acá en donde yo vivo, en Ranana. Ranana es una ciudad que está a unos 40 minutos de automóvil de Tel Aviv, para que ustedes se ubiquen, y está a 1 hora 20, 1 hora y media de colectivo de Jerusalén. O sea, estamos en el medio, pero a un costado un poco más cerca de Tel Aviv, ¿sí? Para que ustedes tengan una ubicación más o menos especial en referencia a las dos ciudades más importantes de Israel. Una de ellas es Jerusalén, la otra es Tel Aviv, la tercera es Haifa, y la cuarta hay no pocos que dicen que es Ranana. Así que les da a ustedes un poco la magnitud de esta cuestión. Ayer yo me levanto muy temprano con esta emergencia, vivo con el celular, la computadora, la televisión, la radio israelí, yo hablo muy bien el hebreo, entiendo el inglés y naturalmente en español, y por lo tanto tengo acceso a muchas fuentes informativas. Me levanto, rápidamente me higienizo, como cualquier periodista encendemos el celular, mientras tomamos algún café, empezamos a chequear, a ver las cosas, a informarnos, empiezo a elaborar la información, empiezo a recibir los llamados de colegas, rastreo, busco, armo, voy armando las notas, videitos, audios, textos, todo como ya manejamos en redes sociales, nuestro medio, que es el periódico Comunidades Plus, y así empieza la jornada. Ayer, mientras estaba justamente con otro medio, sonó la alarma, y ahí mi día se alteró. Y explico por qué. 1 hora antes le pedí a mi esposa que fuera a la casa de mi hija, que vive acá en Israel hace 6 años, casada. Tenemos 4 nietos, pero un nietito, el más chiquito, tiene 2 meses y el mayor tiene 5. Y viven en un segundo piso y hay que bajar por escalera. Yo le dije, por favor, anda, estamos viviendo momentos complicados, puede sonar la alarma, entre mi hija, entre mi yerno y mi esposa, entre los tres podrían bajar a los 4. Mi esposa fue, yo me quedé solo acá trabajando, suena la alarma. Automáticamente, ¿qué hice? Lo que hay que hacer. Tomé el teléfono rápidamente, siempre duermo vestido ahora, tengo los documentos conmigo encima, un poquito de dinero efectivo encima. eh, eh, Rápidamente tomé la llave de la puerta de mi casa, cerré la puerta del domicilio y quise bajar los 2 pisos de escalera. No pude bajar porque la escalera estaba siendo utilizada por 2 personas mayores. Yo no las quise de ninguna manera interrumpir. Bajaba naturalmente con tranquilidad, pero no da mucho tiempo. Acá de la Franja de Gaza estamos a 75 kilómetros y cualquier misil puede estar llegando en 90 segundos, o sea, en 1 minuto y medio. Por lo tanto, volví a mi casa, pero con tan mala suerte que al poner la llave en la cerradura, digo bien, se me rompió. Por los nervios se me rompió, porque yo lo que quería hacer es entrar dentro de mi casa, el departamento que alquilamos acá, a la parte más protegida, porque todos los departamentos tienen algún sector un poco más protegido que Sí. otro. No es que es un cuarto sellado, no es un cuarto sellado, si no yo no hubiera bajado. En Israel muchas casas tienen cuartos sellados, está muy bien, que son cuartos blindados, son de hierro, las estructuras son mucho más armadas. Yo no tengo, pero lo que sí tengo es un baño de servicio que está ubicado en el centro de la casa prácticamente, y por lo menos le da un poco más de seguridad respecto a alguna situación, que podíamos llegar básicamente a imaginar. ¿Qué tuve que hacer? Quedarme en el rellano de la escalera, o sea, entre una escalera que baja y una escalera que sube. Me ubiqué ahí hasta que pasaron 10 minutos, la sirena había dejado de sonar. Recomienda que cuando deja de sonar se esperen 10 minutos en el lugar que uno está y después se reanude su vida con total normalidad. Eso fue lo que hice. Naturalmente, cuando pasaron los 10 minutos, inmediatamente me comuniqué con mi esposa, con mi hija, para ver cómo estaban. Desde ya de salud uno puede saber lo que pasaba, porque yo escuchaba a lo lejos truenos, y eran, claro, los elementos antiaéreos que Israel utiliza, el sistema cúpula de hierro, que se disparaban cerca de Tel Aviv, que fue blanco de ataque, y Herzliya, que es la ciudad vecina a Ra'anana, que también fue blanco de ataque, aunque no hubo, a Dios gracias, víctimas que lamentar. Un día mío, ¿cómo continúa? Bueno, si no hay alarma, continúa con lo que estoy haciendo ahora. Claro. Entrevistas para televisión, para medios de Argentina, de Estados Unidos, de España, de Israel, sí.
Escribir prácticamente, salvo flashes cortos, no puedo escribir. Leer no puedo prácticamente más que leer lo que me llega por la computadora, por WhatsApp y algunas cosas en las redes. Acá todavía en Israel se usa mucho el diario en formato papel. A mí me gusta el formato papel, pero yo hace 4 días que no toco un diario de papel. Para mí es una desgracia, créeme que para mí es una desgracia, porque necesitamos la rapidez, la inmediatez que estamos dando. Y por eso es que estoy totalmente entregado a esta tarea con absoluta vocación y necesidad. Siento que es mi puesto de combate y de batalla en un país que ha sido tan brutalmente agredido, en un país que me ha abierto las puertas tan generosamente a mí, a mi esposa y a mi hijo, que es un chico discapacitado severo, que esa sería otra historia para contar qué pasa con las personas discapacitadas severas en Israel ante este tipo de situaciones de alarma. Natalio, bueno, seguramente en la semana vamos a volver a hablar porque hay mil cosas que uno siempre se pregunta, pero quiero que me Sí, las guardes porque lo contás muy claro. Digo, pues llegaste hace 7 meses y medio, ya el panorama del por qué, me contaste lo de tu familia, ahí puedo venir un poco. Y me gustaría también para más adelante de que en esto que me puedas explicar, contarle al que está del otro lado con alguna duda, por qué pasan estas cosas con Israel. Me gustaría que vos con también mucho gusto. me des ese panorama, de decir, ¿por qué contra Israel? Y en esto me dijiste que es resiliente, yo digo un término malo, ¿no? Que es acostumbrado, porque nosotros estamos todavía, yo quiero, usted me dice, nosotros acá en Israel ya de a Claro, poquito empezamos a salir y a ponernos de pie para tratar de normalizarnos, ¿no? Me dije, un día y medio después, 2 días después, bueno, la verdad que a nosotros desde este exactamente. lado, sos argentino, nos llama muchísimo la atención, pero quiero que después me Entiendo, entiendo. lo dejemos Ujú. para mañana, seguramente, y me puedas contar esto, y anotate, explicarle al argentino, aquel que diga, ¿por qué se la agarran contra Israel? Ujú. Para mañana, ¿te parece? ¿Mañana mismo? Sí, sí, porque la verdad que me parece va a ser la noticia de la semana esto. Y acá Bueno, los bueno, argentinos, bueno, está bien. vos estás ahí, yo creo que nosotros nos choqueamos más. En Israel es como que van, o sea, al otro día, claro, no te podés, como decimos, dormir un segundo. No te podés dormir un segundo ¿Te porque todo puedo? el tiempo, sí, Tengo, tengo un minuto más para sí, contarle una anécdota. Un sí, minuto sí, más. sí, sí. Ayer fue un día realmente muy, muy duro, muy triste, porque se veían aparecer los cadáveres y nos dábamos cuenta aún más duramente de la magnitud de la bestialidad que el país había. El país sufrió su 11 del 9. El país Mm, sufrió su Son 11 11 del del 9, 9. sí. Esto, el atentado de las Torres Gemelas. Ujú. Bueno, Israel lo sufrió en formato horizontal, no en formato vertical. Lo sufrió de esta magnitud. Israel le han muerto 1.000 personas. Israel tiene una población de 9.600.000 habitantes. Es decir, no voy a hacer cálculos estadísticos ahora, pero Estados Unidos le murieron 3.000 personas en el atentado salvaje de las Torres Gemelas. Pero Israel tuvo su 9 del 11 y fue la masacre más grave para el pueblo judío desde el Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, hace ya 80 años atrás. Así que evalúen eso en estos términos, en estos términos. Pero te vuelvo a la anécdota de ayer, que es muy elocuente. Yo prácticamente no salía de mi casa por este tema, salía mi esposa a hacer algunas compras, pero ayer le dije, déjame, yo necesito un poco de ventilarme la mente, de no estar todo el día con la radio, con la televisión, con los medios, estoy saturado, estoy burn out, ustedes saben que el término significa un agobio mental, es algo que los periodistas lo sufrimos muchísimo, un estrés muy agobiante cuando estamos bombardeados por distintas crisis, la Argentina conoce de esto, no en lo militar, pero sí en otros términos, ¿sí? En lo económico, el dólar, etcétera, etcétera. Eso para contarlo también acá en Argentina, en Israel, perdón, las experiencias con la moneda israelí. Pero sí, salí a la calle y la verdad es que vi el centro comercial de Ranana, que no es enormemente importante, no es realmente importante, pero lo vi muy cerrado. Únicamente estaban abiertos los negocios de comida, entré a algún negocio de comida, fui a buscar agua mineral, me llevé la última, no había más agua mineral, no había agua mineral botella, la gente estaba almacenando, había estantes vacíos por todos lados, claro, la gente del israelí más experiencia que yo argentino, evidentemente estaba almacenando para días de guerra que se avecinan, que el país va a estar y ya está en guerra, falta la invasión terrestre, ¿sí? Entonces, bueno, empecé a caminar, vi cerrado. Hoy volví a salir de vuelta para ir a visitar a mi hijo, que está en un hogar especial por su discapacidad. Lo fui a visitar. El panorama era, comercialmente hablando, completamente diferente.
Hoy había muchísima gente en la calle, todos los negocios, salvo alguno que otro, estaban completamente abiertos. Y el negocio que estaba cerrado, si estaba cerrado es porque seguro, 90%, su dueño es reservista y fue convocado a las filas. Claro. Tengamos en cuenta que en este momento, sobre un país de, como dije antes, 9.600.000 habitantes, en este momento hay movilizados en los frentes de combate de la zona sur y en el frente que todavía no es de combate y esperemos que no lo sea, del norte, 360.000 soldados han sido movilizados. El ejército de Israel tiene 160.000 soldados, el ejército regular. Es decir, que prácticamente ha movilizado el doble en este momento y se ve ingenieros, pilotos, conductores de tanques, porque aquí la reserva del servicio militar hay que hacerla a los varones hasta los 42 años, un mes al año. Así que la gente tiene entrenamiento después de los 3 años que dura el servicio militar en el Estado de Israel. Hay mucho para contar, realmente hay mucho para contar. Natalio, gracias por tu tiempo. Gracias, pensamos que es difícil en la situación en la que están brindarnos tanto tiempo. Así que te mando un abrazo. Muchas gracias, que estén muy bien y estamos en contacto. Un placer, gracias por todo.